Bueno, estamos aquí ya en la semana número 7. En la semana número 7, como tema principal ha sido lo que es el trabajo independiente dentro de la asignatura de estudio independiente. Entonces, en esta semana vamos a hablar mucho de lo que es el enfoque, el comportamiento de las personas también y la motivación, obviamente, que tiene que generar el docente, ¿no? Para que estas partes se puedan articular, se puedan generar y se puedan desarrollar. eh, y también hablar de los que son los tipos de motivaciones que son, que algunas que nacen desde adentro porque tú quieres y algunas que son obviamente que son producto de algún logro que se consigue, ¿no? Por tu preparación, si estás en una maratón te dan un premio, etcétera, etcétera, ¿no? Que son motivaciones intrínseca y extrínseca, ¿no? Entonces, y vamos a hablar de esos temas también que son importantes. Así que bienvenidos a todos y vamos aquí con les ruego, por favor, chicos, que me activen las cámaras, las que están apagados, por favor. Vamos con Yajaira. Me ayuda con la lectura, Yajaira. La satisfacción radica en el esfuerzo, no en el logro. El esfuerzo total es una victoria completa. Mahatma Gandhi. ¿Si has escuchado algo sobre Mahatma Gandhi, Yajaira? Sí, Inge. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué nos puede hablar de Mahatma Gandhi? Bueno, que principalmente es una persona que, bueno, tiene mucha relevancia en lo que es la lucha contra los derechos. Luchó mucho por su país, la India, hindú por nacionalidad. Y nos dejó muchas frases y muchas, se podría decir, mm, se me va la palabra, pero muchas cosas de las cuales nosotros, ejemplos que podemos nosotros aprender de esta persona. Correcto, muchas gracias, Yajaira. Mire, Mahatma Gandhi, más allá de todo, ¿no? En su país natal, ¿no es cierto?, en Asia, se estaba definido por la situación del trabajo, ¿no? Que llegaron otras personas allá a su país, como franceses y todo lo demás, ¿no? Entonces él tuvo la oportunidad, por eso es que la educación es importante, ¿no? Tuvo la oportunidad de salir de su país, salió de su país, se fue al extranjero, se hizo profesional, regresó, se hizo abogado, regresó a su país, se hizo abogado y después de eso lo que vio es que las injusticias seguían, ¿no? Se comenta que cuando él regresaba en el tren, ¿no es cierto? Él compró un boleto muy elegante con su terno y todo lo demás, regresaba a su país, pero también fue fruto de su discriminación, donde que dice la historia que le enviaron al vagón de los últimos, ¿no? Donde que estaban todas las personas de color y en su país. Y yo decía y hablaba, ¿no? Que injusto que es la vida o las situaciones del mundo, ¿no? Que en su país, donde generalmente son personas de color, eran discriminados en su propia tierra y en su propio territorio, ¿no? Esto como ya conllevaba a unas luchas sociales que se desarrollaban en su país. Fue parte de esas luchas sociales, encabezó luchas de protesta por los derechos, por la igualdad, también premio Nobel, ¿no es cierto? Obviamente también falleció porque lo eliminaron, se podría decir. Dicen que son algunos grupos que no comulgaban con su forma de ser, pero él lo que quería es un país justo y que sea un país para ellos, ¿no? Por eso yo decía que injusto que es la vida, que a veces tener todo no significa que lo tengas la capacidad de un país de generar, ¿no? Unos recursos. O sea, no, a veces esos recursos que tú tienes a veces sirven de estrategia, ¿no? Para que otros países tomen a nombre de la libertad las condiciones económicas y sociales de ese país. Así que un gran ejemplo para nosotros también y para la sociedad. Piedad, por favor, el objetivo general. Piedad Peña. Está apagado el micrófono, Piedad. Conocer sobre la orientación del trabajo independiente. Para nosotros llevar, gracias a la independencia del trabajo independiente, nosotros tenemos que partir de un conocimiento, que sería la orientación. Si nosotros no tenemos eso, lamentablemente lo que nos puede pasar y lo que nos va a permitir a llegar es que nosotros no podemos ser independientes, baja la redundancia. Necesariamente está el conocimiento para independizarnos. Ya creo que en una clase anterior hablamos que el conocimiento era muy importante, incluso pusimos un ejemplo, ¿no? Que le vamos a poner en este momento.
digamos, Erika, solamente para acordarnos, ¿no? Que la orientación del trabajo independiente se relaciona mucho con el conocimiento. ¿Usted conoce sobre electricidad, Erika? Erika Asas. ¿Conoce sobre electricidad? Sobre- No, profe, desconozco ese tema. Y así es que ya le digo que me dé instalando los puntos de eléctricos de toma corrientes y eso lo podría hacer. No, profe, le quemo su casa. Ujú. Pero le voy a pagar $1000 solamente por hacer eso. ¿Qué le parece la idea? ¿Le gusta o no? Después de una hora ya aprendo, profe, no se preocupe. Ya. Eso se llama ganas, ¿no? Una cosa es tener ganas y otra cosa es conocimiento. Pero ustedes saben que las ganas es importante. Ya vamos a ver lo que usted me acabó de decir, que, que lo que usted me acabó de decir, hay un tema que viene adelante, ¿no? La motivación intrínseca y extrínseca, ¿no? Entonces ahí sí está lo que usted dice, porque lo que nos hace es esas ganas que nace de usted, que no hay un premio, pero obviamente ya después no sale, ¿no? A mí me pasó también algo similar, Eric. No le puedo contar algo, pero me pasó algo similar y gané lo peor en las dos cosas. Entonces, sin saber gané. Entonces, a veces es la gana más antes que saber. Sí. Vamos con Evelyn. El objetivo específico, Evelyn. Describir y implementar distintos sistemas de orientación de trabajo independiente. Ya. Cuando nosotros hablamos de sistemas, la palabra mismo le dice sistema, automatización de ley, o sea, no hay más. Entonces ahí viene la informática y todo lo demás, ¿no? Que obviamente estamos ahí. Entonces, ¿cómo controlamos a las personas? ¿Cómo controlamos las actividades? ¿Cómo controlamos a un grupo, por ejemplo, de docentes de una institución que estén 120 almas, ¿no? De profesores. ¿Quién vino? ¿Quién no vino a trabajar? El reloj biométrico, ¿no? Para de esta manera nosotros poder saber quién trabajó y quién no, ¿no es cierto? Entonces, ahí va la tecnología, ¿no? Por ejemplo, para saber quién hizo, quién hizo la tarea y quién no. Ahí está justamente las plataformas, ¿no? Virtuales, para ver quién hizo el test, quién no hizo el test. Por ejemplo, yo quiero hacer un seguimiento de los estudiantes que yo estoy dando clases. ¿Quién ingresó a la semana? ¿Cuántas veces y qué tiempo? Entonces, yo cojo mi plataforma, lo organizo, lo miro y trato de ver cómo yo puedo hacer un seguimiento de los estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, miren, parece la tecnología, pero también se decía, nosotros tenemos que hacer sí o sí este sistema de orientación. Obviamente sabemos que está basado en la parte informática, ¿no? Pero si no tenemos, ya en una clase anterior también hablamos que tenemos que buscar los medios y las formas para cómo podemos hacer. Si mañana ustedes llegan a ser profesionales, les toca hacer cualquier parte en su parte laboral, tienen que buscar mecanismos y formas, ¿no es cierto?, de bajar. Están haciendo una investigación. Ustedes les manda el profesor a hacer una investigación. Por ejemplo, se me ocurre, ¿cuál es la pérdida de la cultura de los pueblos caranquis o de los pueblos huarangas, por ejemplo? Se me ocurre, ¿no? ¿Por qué pierden su identidad y su forma de vestimenta? Y ustedes no van llevado, van allá, pero ni el internet les funciona. Van allá, pero se han olvidado hasta la computadora. ¿Y qué tienen que hacer? Anotar y memoria. ¿Cuál ha sido la circunstancia? Porque es un proyecto de investigación, ¿no? Y donde que ustedes puedan investigar está 2 horas, pues, ni cómo regresen después, ¿no? Entonces están 2 horas de camino, entonces están lejos, entonces ahí sí tienen que buscar la forma. Pero todo tiene que llegarse a automatizar en su mayor parte. Lisette, el punto 2. Lisette Núñez, el punto 2 Dice, no específico, se me observa en la pantalla. Ya se ¿no? me apareció. Perdón. Ya. Fortalecer el conocimiento que responden a las necesidades que tienen las nuevas generaciones. Obviamente nosotros el mundo va cambiando, las cosas van cambiando y lo que nosotros queremos es justamente fortalecer los conocimientos de cada uno de ellos, ¿no? Cuando nosotros decimos esto, ¿no es cierto? Hay nuevas necesidades. Ahora antes hablamos de especialidades, ¿no? Hace 18 años, hace 20 años atrás, había los médicos. Y el médico, con seas médico, curabas todo. Sí, ya todo te curabas. Porque el médico generalmente conocía eso, ¿no? Pero después comienzan a especializarse. Neurólogo, otorrino, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Cardiólogo, y así aparecen especialidades que se dedican a eso. Si bien es cierto, conocen la medicina, el comportamiento humano, ¿no es cierto? Parte de nuestro cuerpo porque se dedican a eso, pero ellos se especifican en una área. Y también los médicos hay otra cosa. Pueden decir,
Uy, médicos hay un montón, sí, hay médicos un montón, como muchas de las carreras que ustedes trabajan también están aquí, pero en los temas más críticos hay pocos, por ejemplo, del corazón, ¿no es cierto? Hay pocos cardiólogos, médicos cardiólogos, pocos se especializan porque tienen que operar una operación de corazón abierto, o sea, hay muchas especialidades, pero hay especializaciones que son fáciles, ¿no? No digo tampoco que son extremadamente fáciles, entonces las especializaciones nacen así, ¿no? Y también nacen como la psicología. Anteriormente, la psicología también había un psicólogo general, ¿no? Ahora hay psicólogo clínico, psicólogo industrial, psicólogo infantil, psicólogo, etcétera, etcétera. Se comienzan a especializar. Nuevamente comienza la gamificación de especialistas, ¿sí? ¿No es cierto? Antes había en la docencia también habían profesores de educación básica. Esos profesores de educación básica daban lengua, daban matemáticas, daban literatura, daban de todo, daban de todo, pero no todo se estaba perfeccionando. Ahí es donde que nacen las especializaciones. Entonces, no podían dar matemáticas que son de matemáticos, o uno afín, por ejemplo, ingeniero o informático, que están más o menos afines, ¿no? Entonces, más o menos por ahí es el camino, ¿no es cierto? De la necesidad de nuevas generaciones, de especificación también. El trabajo independiente, si bien es cierto, en los estudiantes crean todas cosas. A veces, cuando no sabemos manejar y no sabemos llevar, genera cosas de estrés, ¿no? Y nosotros tenemos que, en los estudiantes, empezar una forma de motivación. Y yo les decía y les comentaba que hay dos formas de motivarles. Una forma es decir, si puedes, síguelo, pero bueno, todo el mundo me dice Lisette, síguelo si puedes, ¿no? Todo el mundo me dice eso, pero a veces hay que hacerles ver la otra cara de la moneda, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la situación problemática y dura de la vida cuando no se puede profesionalizar? Una educación es importante que se mantenga y se siga preparando. Miren que hay docentes y hay compañeros míos que llegaron a tener un título y nada más. Ahí se quedaron. No, eso me da pereza. Ya no quiero saber nada. Ya no quiero, ya no estudiar. ¿No es cierto? Entonces, lo que nosotros pretendemos y lo que estoy diciendo con esto es que entre más sabe una persona, un docente, mejor puedes ayudar al estudiante. Mejor le puede orientar. Mejor caminos y opciones puede tomar, mejores estrategias puede usar, porque va aprendiendo. Cada vez que aprende algo, que saca una especialización, que saca un doctorado, una maestría, se va especializando. Hay nuevos temas, hay nuevos campos, hay nuevas cosas que se va aprendiendo, ¿no? Por eso es que el conocimiento, a lo menos en educación, debe ser casi constante y paulatina, ¿no? Porque esto va a ayudar para que el estudiante tenga una mejor recepción de conocimientos. Si bien es cierto, nosotros podemos decir que los estudiantes se estresan por diferentes maneras, pero yo creo que en el siglo XXI los estudiantes se estresan por todo y por nada. ¿Y por qué digo se estresan por todo y por nada? Porque a veces son cosas tan simples que se ahogan en un vaso de agua y no pueden solucionarlo, ¿no es cierto? O a veces hacen cosas tan simples que quieren hacer el deber en media hora. Tienen toda una semana para hacer las actividades y ahí es cuando se estresan. Llegó el día viernes de la noche y se acuerdan 10 de la noche, que estaban en la casa, que sé yo, de la vecina por ahí. Ay, tengo que entregar el deber a las 10 de la noche. Y ese rato se ponen a hacer, que se estresan y lo peor que hacen es copiar las mismas plantillas, que a veces me doy cuenta, que a veces le sacan y le ponen lo mismo, ¿no? Bueno, en algunos le he dejado pasar, en otros no. Entonces, a veces el estrés también conlleva a nosotros no saber determinar tiempos y espacios para hacer las cosas, porque muchas de las veces dejamos para el último las cosas, ¿no es cierto? Entonces, obviamente esto nos implica cosas que nos molestan, ¿no? Y el estrés se genera con todo, con todo. Entonces, si nosotros no tenemos un control, no podemos decir que podemos avanzar. Vamos con Ángel. Ayúdame con la lectura, Ángel. En los últimos años han surgido muchas innovaciones educativas dirigidas a implementar distintos sistemas de autoformación, autoaprendizaje o formación individualizada, que responden a las necesidades que tienen las nuevas generaciones de ser cada vez más independientes para enfrentar los retos que la vida les impone en todos los ámbitos sociales. Ya. Miren, hay un sistema también de autoformación, ¿no? Que nosotros tenemos que hacernos. Debemos aprender más. Si están libres del Google, si yo les digo que busquen alguna conceptualización, ustedes me lo buscan, ¿no es cierto? ¿Sí o no?
Para eso está el ChatGPT, ¿no es cierto? Gemini también está ahí, algunas inteligencias artificiales que les ayuda a buscar. Ese rato de preguntar de fechas, de horas, creo que fechas, creaciones y eso casi no es muy relevante, ¿no? Lo que es muy relevante es por qué se dio eso, por qué se dio esa situación. Por ejemplo, quiero que me busquen, por favor, pongan en este momento ChatGPT, a ver en sus navegadores ChatGPT, ya. Póngale, realízame un resumen de las cruces sobre el agua. Realízame un resumen de las cruces sobre el agua. Y señálame, realízame un resumen sobre las cruces sobre el agua y señálame los eventos desarrollados y señálame los eventos desarrollados en las manifestaciones realizadas en Guayaquil. Y señálame los eventos realizados en la manifestación en Guayaquil. Ya, le estoy poniendo más cosas al chat GPT, ¿no? Para que sea un poco más específico el rato que me devuelva la información. Ya. Entre más específicos somos en el chat GPT, te va a dar más información más clara, ¿no? Ya. Correcto. A ver, ¿quién me puede decir qué le salió? Y me lea alguien. A mí me salió, pero está bastante texto. Leo. Ya, léale. Bueno, leámosle ya. A ver, Eh, en resumen, en general, dice, me dijo sobre las cruces sobre el agua. ya, le escuchamos. Ya. Las cruces sobre el agua es una novela escrita por Joaquín Gallegos Lara y publicada en 1946. Está basada en hechos reales ocurridos en Guayaquil en 1922 durante una gran huelga de obreros que terminó con una masacre. La historia mezcla la vida personal y amorosa de los personajes con los problemas sociales y las injusticias del Ecuador de esa época. El protagonista principal es Alfredo Valdeón, un joven humilde que con el tiempo se involucra en la lucha de los trabajadores por mejores condiciones de vida. A través de los personajes, la novela muestra las diferencias entre las clases sociales, la explotación de los obreros y cómo el pueblo guayaquileño se levanta para exigir justicia y dignidad. El título hace referencia a las cruces de madera que se lanzaron al río Guayas como símbolo de las personas asesinadas en la represión del 15 de noviembre de 1922. Y bueno, Ujú. de ahí menciona los eventos desarrollados en las manifestaciones de Guayaquil. También leo eso. Sí, sí, para que todos, más o menos los que no han leído. Yo pienso que las cruces sobre el agua, chicos, bueno, no soy profesor de realidad nacional, ¿no? Pero esto de las cruces sobre el agua, yo pienso que cada ecuatoriano debe saber. Ya, pero ya, síguele, por favor. Eventos desarrollados en las manifestaciones de Guayaquil. La crisis y la explotación laboral. Los trabajadores de los ingenios, ferrocarriles y fábricas sufrían bajos salarios, largas jornadas y abusos. La pobreza y el hambre provocaron el descontento popular. Inicio de la huelga general. Los obreros de distintas armas, especialmente portuarios, ferroviarios y artesanos, se organizaron y declararon la huelga general el 13 de noviembre de 1922. Marchas y protestas en Guayaquil. Las manifestaciones se extendieron por toda la ciudad. Los obreros marchaban por las calles pidiendo mejores sueldos, reducción de horas de trabajo y respeto a sus derechos. Represión violenta. El 15 de noviembre de 1922, el ejército y la policía abrieron fuego contra los manifestantes desarmados. Fue una masacre con cientos de muertos, según algunos testimonios más de 1000. Consecuencias. La masacre dejó una huella profunda en la historia del Ecuador y marcó el inicio de una mayor conciencia social y política entre los trabajadores y escritores de la época. Gracias. Bueno, ya es un resumen, ¿no? Ya se evitaron, pero lean, chicos, les va a salir bien, o sea, lean, ¿no? Esta masacre de 1922 se dio, ¿no? Donde que el presidente Tamayo entonces no quiso que se haga la manifestación, porque lo que pasa es que en ese tiempo nosotros siempre hemos sido principales, ¿no? El boom cacaotero, el boom cafetero, ahora tenemos el boom bananero, el boom petrolero, o sea, nosotros hemos andado de boom en boom porque siempre ha habido cosas importantes en nuestro país, que se ha generado un país tan chiquito y diverso, pero no se pagaban los salarios justos y las horas laborables también no eran. O sea, se respetaban horas laborables en otra parte de Sudamérica y también en Centroamérica y Estados Unidos y otros países ya hablaban de las 8 horas laborables,
pero aquí se trabajaba más. Entonces, ustedes, esas conquistas que reciben y recibimos nosotros como también como profesores, ¿no? Y hablar de estas luchas laborales no se consiguieron tomando té en una mesa, ¿no? Conversando y fumando un habano. Se consiguieron en las calles, entonces las luchas sociales. Y mucha gente murieron, más o menos 1.000 personas murieron y esas personas que fueron, no había lugar donde enterrarles, ¿no? Y fueron abiertos sus estómagos, les pusieron piedras para que esas personas vayan y se hundan en el río Guayas, ¿no es cierto?, con el peso y fueron obviamente matados con sus bayonetas y personas que no nada que tenían que ver en la protesta murieron, personas tricicleros, personas que hacían otras cosas y que nada tenían que ver con la protesta social. Tamayo así acabó con una resistencia que era un derecho, pero después se consiguió ese derecho laboral. Ahí nosotros entendemos, chicos, y sabemos que nuestro país es un país de injusticia social y vivimos en un país de injusticia social. Y yo como digo, ¿no? El folclore es bonito, ¿no? El baile, cuando baila un indígena y tiene su ropa muy bonita, la verdad, es muy elegante, ¿no? Cuando se va a otro país y si se ve un ecuatoriano, a uno lo nace. O sea, la desesperación que tiene, a lo menos cuando hay personas que van al otro país con su misma ropa, ¿no? Por ejemplo, los otavalos utilizan mucho la ropa muy autóctona de ellas, ¿no? Es bonito y uno se siente orgulloso cuando ve. A mí me ha tocado estar, bueno, en Panamá y he visto también hay otavaleños, ¿no? Y digo, ese es de mi tierra, se llama Ecuador, son los otavaleños. Entonces, pero sin conocimiento, sin pensamiento crítico, se podría decir en eso, el mundo no puede avanzar. Y nosotros nos tenemos que autoformarnos, autoformarnos, estudiantes, porque solamente la autoformación nos podrá hacer entender qué es lo que nosotros queremos, ¿no? En este mundo globalizado donde la tecnología ha avanzado muchísimamente, ¿no? Y creo que los que no sabían lo que eran las cruces sobre el agua, como les dije, les recomiendo que lo lean. Eso es un extracto, pero es importante que lo lean, ¿no? Esta novela de Joaquín Gallegos Lara fue censurada por algún tiempo, no se podía leer, ¿sí? Imagínense que el poder permita es como ahora los medios de comunicación, ¿no? Entonces, imagínense que todo el mundo sepa lo que está pasando, entonces la censura también fue muy, muy fuerte en ese entonces, no se permitía eso, ¿no? Y fue una de las novelas, les comento que fue una de las novelas muy grandes que pasó también fronteras. Otra de las novelas que son muy importantes, no sé si han escuchado o han leído Guasipungo, ¿han escuchado o han leído Guasipungo? ¿Sí Sí, o no? profe. Sí, listo. A ver, ¿quién me puede decir de Listo. Guasipungo? A ver, Adamaris, búsqueme en ChatGPT. Sácame un resumen de Guasipungo, novela. A ver, Adamari, sácame un resumen de Guasipungo, novela donde se narra sobre el maltrato indígena y los abusos constantes de una sociedad. Ya, ya, Damaris, ¿salió algo o nada? Ya le digo, Liz, un ratito. Ya prende la cámara. O alguien que tenga la mano, que le haya salido algo. A ver, A Adamaris, ¿se ver, le salió? Amelie, No. A ver, vamos a Damaris, te sí. escuchamos. Huasipungo, la novela cumbre del escritor ecuatoriano Jorge Casa, publicada en 1934. Es una denuncia cruda y potente del sistema de explotación y maltrato al que estaba sometida la población indígena en la sierra ecuatoriana durante la época de las haciendas. El resumen enfocado en el maltrato indígena es el siguiente. La trama se centra en la hacienda de Cuchitambo, propiedad de Alfonso Pereira, un terrateniente ladino, que acu- acuciada por problemas económicos y la necesidad de congraciarse con su tío para un negocio de explotación moderada y construcción de una carretera. Vuelve a su propiedad. Este proyecto requiere la expropiación de los huasipungos, pequeñas parcelas de tierra que el patrón
cedía a los indígenas para su subsistencia, a cambio de trabajo gratuito y servidumbre casi feudal. Ya. Explotación laboral y Síguele. Bueno, a pesar que también hiciste esa parte. explotación laboral y condiciones inhumanas. Los indígenas son obligados a realizar trabajo forzado, mingas en condición de esclavitud, sin recibir un salario justo. A menudo se les paga con deudas o alcohol. Son forzados a trabajar largas horas en las carreteras y en el desmonte de árboles con herramientas rudimentarias y bajo la constante amenaza de castigos. Viven en la miseria extrema en sus huasipungos, expuestos a enfermedades, hambre, desastres naturales como la inundancia que destruye sus chozas. Abuso físico y moral. El terrateniente, el capataz, el cura y las autoridades locales se confabulan para mantener el sistema opresivo. Los castigos físicos son comunes y brutales, aplicados por el capataz y hasta por el mismo patrón. El alcoholismo es fomentado por los terratenientes para embrutecer a los indígenas y hacer las condiciones de vida y trabajo sin protestar. La violación y el abuso sexual de las mujeres indígenas con Chi, esposa del protagonista Andrés Chiliquinga, es una de las facetas más dolorosas del abuso de poder. Ya. ¿Sigo, Lice? Bueno, ahí nomás ya. Bueno, es otra de las novelas que un ecuatoriano debe leer y deben saber también, ¿no es cierto? Porque Huasipungo narra de una situación de maltrato a los indígenas que los terratenientes y los huasipungos, ¿no? Los huasipungos son espacios donde que una persona le daba para que vivan, pero no tenían derecho a más que solamente a trabajar, ¿no? Y sin un salario, nada. Entonces, la explotación en 100%, ¿no? De esta parte. Andrés Chiliquinga es parte de esa novela, ¿no? Jorge Casa también fue censurado por incluso en Europa le censuraron. No podía sacar este relato de cosas reales, ¿no? Por ejemplo, más o menos como yo estoy haciendo ese artículo científico que les dije. O sea, si uno se mete a investigar y miren, salió una novela muy importante que fue incluso, dice, que traducidas en otros idiomas, ¿no? Donde que dice que a a los indígenas no les permitían que coman carne. Llegaban al punto que si se moría un animal, lo enterraban, por tal que el indígena no prueba el sabor de una carne, porque después iban a pedir. Entonces, bueno, es una novela muy dramática y muy fea, ¿no? Obviamente, cuando uno se lo ve. Las situaciones reales, chicos, ¿no? O sea, todo es real. Y si no, por aquí voy a hacer una pausa, por aquí tengo el video para que le podamos ver y entendamos la crueldad, cómo se trataba anteriormente. Y se veía como algo normal, ¿no? O sea, todo se normalizaba, todo era normal. Ahí escuchamos. Resumen de Huasipungo. Alfonso Pereira es dueño de una hacienda en Huasipungo, a la cual no iba, pues preferiría vivir en una ciudad con su esposa e hija y tener una vida hasta cierto punto cómoda. La hija de Alfonso Pereira, dueño de Cuchitambo, la hacienda donde transcurre la acción, va a ser madre. El padre busca entre las indias una nana para el bebé y elige a Kunshi, la mujer del protagonista, Andrés Chiliquinga. El indio, creyéndose abandonado por Kunshi, va a trabajar al monte y pierde una pierna en un accidente. Al enfrentamiento entre el indio y el patrón, que es inevitable componente social, se unió a uno nuevo. El patrón pretende seducir a Kunshi. Asimismo, la mayoría de los indios es enviado a construir una carretera con la cual los amos, el inversionista extranjero, el juez y el cura del pueblo serán los únicos beneficiados. En cambio, Chiliquinga ha sido encargado para ayudar en las obras junto a sus compañeros, lo que los obliga a soportar largas jornadas de trabajo y la actitud despótica del capataz, incluso hasta arriesgar sus vidas y perderlas.
El río crece con las lluvias y las obras de construcción de la carretera se interrumpen. La corriente arrastra el sitio por donde debía pasar la carretera e inunda Bueno, huertas y después, casas de los después indios. vemos más o menos y también ya les dejo con esto para que ya. Entonces, lo que estoy generando es creando interés en ustedes para que de esa manera también se enamoren y amen realmente lo que es hermoso en nuestro país, pero también conozcan las injusticias, ¿no? Entonces, hay que tener un sistema de autoformación, conocer más, saber más. Nosotros hemos hablado que qué importante es tener un conocimiento, ¿no? Para que de esa manera nosotros tengamos una mayor visibilidad, ¿no? De los problemas sociales, también los ámbitos sociales que están pasando en la sociedad, las cosas que pasan últimamente. Vamos con Daniela, el trabajo independiente, Daniela. El trabajo independiente de los estudiantes ha evolucionado conforme al avance del conocimiento y la incorporación a la enseñanza de nuevas herramientas didácticas, fundamentalmente las relacionadas. Ya, miren, en este momento nosotros podemos decir que la tecnología ha cambiado y nosotros llamamos una parte que ustedes conocen como tecnologías de la información y la comunicación. Es uno de los eventos que realmente ha permitido que la información sea más rápida, primeramente. Antes no tenía ese nivel de situación. Por ejemplo, si yo digo en este momento, Diana hace un en vivo, ¿no? Y en ese momento está alguien robando y todo el mundo se entera. Antes no se manejaba la información tan rápida, entonces la tecnología ha permitido llevar a eso. Por ejemplo, hay plataformas donde que los presidentes, los congresistas, los ministros se comunican, que es el X, ¿no? Que antes era Twitter, que son redes sociales que obviamente son de información y de comunicación. Entonces, nosotros tenemos un dispositivo y generar este conocimiento y saber discernir la información entre verdadera y falsa y saber qué es la información que realmente es buena, es mala, ya depende de nosotros. Hoy día, en este momento, necesitamos personas que conozcan más de tecnología y sepan identificar entre una información verdadera y falsa. Por ejemplo, ustedes se han visto, chicos, imágenes de inteligencia artificial que son casi reales, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ustedes pueden, si es que le ven a primera aspecto, ustedes pueden decir que eso es real o es hecho por inteligencia artificial. ¿Es fácil identificar o no? Por ejemplo, una fotografía o un video. ¿Se puede identificar rápido o no? ¿O no? ¿Qué dicen ustedes, chicos que están en la tecnología? ¿Se puede identificar rápido un video hecho con inteligencia, con IA o no? ¿O si nos demoramos en saber si está hecho con IA? Yo creo que sí nos demoramos un poco en darnos cuenta que es IA, porque hay videos que parecen muy reales. Demasiado reales, ¿no es cierto? Ya. Mira, entonces ahí es el trabajo de ustedes. Ahí es el trabajo de nosotros en informática. Entonces, yo, por ejemplo, les hice leer dos cosas y este rato, por ejemplo, sabemos que la primer levantamiento fue en 1922 y el levantamiento de los trabajadores y que después viene el levantamiento indígenas. Los indígenas todavía estaban sometidos acá arriba. En 1922 era por la situación del boom cacaotero, qué sé yo, cacaotero, cafetero, etcétera, que se dieron, ¿no? Las injusticias sociales. Mucha gente en nuestro país, meterás en eso en la cabeza. Mucha gente en nuestro país se han hecho ricos gracias al dolor y gracias que no ha tenido esa tecnología. Ahora sí lo hay, sí lo hay. Si hay un evento, en una situación antes, por ejemplo, lo que la tecnología lo que nos ha permitido es conocer la información. Entonces, si algo está pasando, qué sé yo, como decía Diana, es tan fácil solamente sacar su teléfono y grabar y nosotros sabemos que es la verdad. Más allá que vaya Lisbeth con un medio de comunicación y diga que eso es mentira, pero la información se hace libre. Las TIC los que nos permite también es liberar, permitir que la información se haga pública, se haga libre, tenga esa libertad, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces ya no se manipula como antes. Los medios de comunicación, antes que haya las TIC, manipulaban muchísimo. O sea, manipulaban muchísimo, no nos daban información como tenías que hacer y nosotros creíamos. Si nos decían que hoy día es, qué sé yo, es el día domingo, hoy día martes es el día domingo y en este momento está oscureciendo, lo creíamos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Porque ese poder tenía el medio de comunicación, pero las TIC también ha roto sus esquemas, ¿no? Yo escuché, hay una novela de la Radio Universal, me parece que es en Quito, no sé si está por ahí, si no, ayúdame a buscar en YouTube, donde que se narra, ¿no?
Se narra que Quito está invadido por los extraterrestres. ¿Se han escuchado? Pónganle ahí. Sí, Quito está siendo invadido por los extraterrestres. Sale en un medio de comunicación que antes fue no televisivo, sino hablado, ¿no? Y ese medio de comunicación casi le quemaron. Lo bueno de este medio de las TICs es que permite diversificar la información, cuantificar, ver. Entonces, eso es lo bueno, ¿no es cierto? ¿Ya encontraron? ¿Encontraron o no? Un medio de comunicación que hablaba, que narraba sobre la llegada de los extraterrestres a Quito. ¿Apareció? ¿Sí o no? Y miren lo que pasó en ese momento. La gente se creyó, salieron afuera, asustados. Déjenme ver si yo busco aquí. A ver, ¿no encontraron? Vamos a ver si aparece. Aquí creo que está. Radio Quito, aquí está. Miren. ¿Tú Cuando quieres eso aprender es lo que Excel? nos ha Si la ayudado, respuesta es sí, la te quiero TIC. comentar algo. En algunos días organizaré la semana de Excel. Vamos acá. Escuchen. El año de 1949 Ya, espérenme un ratito. es recordado como el día que los marcianos invadieron Quito. El año de 1949 es A ver, vamos por aquí. A ver, chicos, por eso es que lo importante de las TICs, porque nos ayuda a diversificar. Bueno, vamos a poner el video que le tenemos listo. A ver, Dayana ya participó, creo que Dayana ya participó. Lisbeth ya participó. Lisbeth Velázquez. Lisbeth, Aún no, profe. Lo escucho entrecortado. ya espérenme un ratito ya. Hagamos una cosa. Denme, a ver cómo hago. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Parece que el internet está mal. Listo. Esperen. Se le escucha entrecortado. No sé si es mi internet, se la escucho entrecortada, no se le Ya, escucha nada. espérenme. Espérenme un minuto ya. Sí, Un se le minuto. escucha entrecortado. Un minuto. Ahí probemos. Ahí ya se me escucha. Sí. Sí. Ya. Ok. Entonces les estaba diciendo que las TIC lo que ha hecho es diversificado la información, ha facilitado, por ejemplo, y ha cubierto espacios donde que antes estaban ocultos. Por ejemplo, la información se ha diversificado al punto de que ya no estamos esperando medio de comunicación, sino que hay muchas personas que solamente con sacar su teléfono pueden hacer automáticamente la información que fluya, ¿no? Antes no era así. Por eso es que la TICS, por ejemplo, hay un fenómeno, y hay un tema también de tesis incluso, ¿no? Perdón, de artículo, ¿no? Cómo las TICS ha fortalecido, por ejemplo, para que la información se dinamice, no, ya no sea centralizada. ¿Por qué les digo eso de las TICs? Porque les voy a poner un video. Miren, cuando antes no había punto de contrastes y no nacía la tecnología, la información y la comunicación, miren lo que se decía, lo que iba a pasar. Les voy a hacer pasar rápido porque si no nos quedamos sin mucho tiempo. Así que solo para que vean cuando no hay contraste en la información. Y las TICs vino a contrastar esa información. A ver. Vamos. recordado como el día que los marcianos invadieron Quito y dejaron 5 muertos y un diario incendiado. La transmisión en versión de radionovela de la Guerra de los Mundos de Orson Welles, que ya había producido un desastre en Nueva York, produjo otro aún mayor 11 años después en la capital ecuatoriana.
sembrado sin que esas fueran jamás sus intenciones. Por entonces, Radio Quito, la voz de la capital, empeñaba sus mejores esfuerzos para informar, entretener y acompañar a los quiteños. Su programación se componía de programas de noticias, segmentos musicales y, lo más importante, la distribución de series y novelas protagonizadas por su popular elenco de radioteatro. Precisamente, sería una parte del elenco de estas afamadas radionovelas y la adaptación de una obra de ciencia ficción británica la que interrumpieron trágicamente las transmisiones de la emisora por el periodo de 2 años. El programa de Radio Quito, dirigido por Leonardo Páez, un personaje de Quito, y por Eduardo Alcaraz, un chileno que llegó esos días con el libreto, fue realizado pero en forma extraordinaria, demasiado bien, se puede decir. Todo ocurrió la noche del sábado 12 de febrero de 1949. Los directivos de la radio decidieron transmitir una adaptación ecuatoriana de La Guerra de los Mundos, escrita originalmente por el novelista y padre de la ciencia ficción George Wells, la misma obra que 11 años atrás había conmocionado a Nueva York y parte de los Estados Unidos, en su versión radiofónica, una maldición que se arrastraría hasta Sudamérica. Señores, hay que tener cuidado porque se va a acabar el mundo, se va a acabar. Porque vendrán desde Marte los marcianos y vendrán con equipos mortíferos. Todo se acabará. Y nos dan datos que por ser Quito, que está en la mitad del mundo, está señalado para acabarse. Ante tan alarmante noticia, muchos quiteños empezaron a perder el control, esperando lo peor. Es que estaban convencidos de la importancia por estar en la mitad del mundo. Durante la transmisión nocturna del habitual programa de música de Radio Quito, se produjo una interrupción inesperada. Silencio que está dormida, la dueña de... Radio Quito, la voz de la capital. Interrumpimos el programa de música nocturna para entregarles un cable urgente de noticias. Según un informe de nuestros reporteros, una inmensa bola de humo y fuego ha descendido sobre la ciudad de La Tacunga. Los ciudadanos, muy confundidos, han visto con asombro cómo al disiparse la nube dejaban ver unos grandes discos plateados con brillantes luces. Su actitud es hostil. Un potente rayo procedente de estas extrañas naves está destruyendo la ciudad. Ya, bueno, la situación les dejo ahí, ¿no? Entonces, es cuando la información no se... Bueno, les dejo algunos temas para que ustedes puedan también investigar y cuando ya tengan tiempo lo puedan ver, ¿ya? Entonces, miren, señores estudiantes, las TIC lo que nos ha ayudado también a contrastar información y a llegar a un punto que nosotros podemos discernir si una información es o no es verdadera. Anteriormente no teníamos esa potestad o teníamos esa elocuencia, ¿no? De conseguir. Esto de lo que les digo de la Radio Quito es verdad. La gente salió alborotada, que nos invaden los marcianos y todo el mundo salía a gritar y todo lo demás salían a la gente, ¿no? Porque cómo lo narra y cómo lo dice que este momento ya, bueno, obviamente lo hicieron novelistas, ¿no? Porque antes, hace mucho tiempo atrás, no existía mucho la radio, perdón, no existía mucho la televisión, lo que existía es más la radio. Entonces se daban novelas, ¿no? Por ejemplo, y si no preguntas a sus padres, ¿no? Se escuchaba Calimán, no sé cómo, pero todo era novelas solamente por la parte de la radio, ¿no es cierto? Pero las TICs ha ido innovando, ha ido mejorando y ha ido contrastando también información verdadero o falso. Y también a su vez también ha ido creando espacios donde que crean cosas que no son verdaderamente verdaderas. Por ejemplo, operaciones matemáticas donde que no, como se resuelven, son las correctas. Vamos con, a ver, vamos, Diana, lea lo que dice de TICs. ¿Qué son las TICs? Las llamadas tecnologías de la información y la comunicación son los recursos y herramientas que se utilizan para el proceso, administración y distribución de la información a través de elementos tecnológicos como ordenadores, teléfonos, televisores, etc. Ahora es más fácil, señores estudiantes, gracias a la tecnología. Anteriormente la forma de almacenamiento eran en diferentes tipos de dispositivos, en discos duros, en flash, en CDs, en DVDs, y así, etcétera, etcétera, ¿no? Pero últimamente nació también incluso una forma de guardar información en la nube. Y ya no hay necesidad de llevar toda la información en la computadora. Obviamente también tienen un punto también de descarga, ¿no? Pero obviamente como es gratis también tiene un punto de almacenamiento. Pero esto ha conllevado a mejorar las actitudes y la forma también sistemática de los procesos de conocimientos.
personas, estudiantes necesariamente deben conocer tecnología y forma de la tecnología. Y les digo por qué, porque hemos visto procesos, por ejemplo, de ingreso que algunas veces he estado en esos procesos, donde que hay estudiantes que, por ejemplo, por situaciones A, B, X y Z que ha pasado, no han tenido esa misma prontitud en fortalecer los conocimientos. He llegado a ver que ha habido estudiantes que no han sabido manejar la tecnología y también lo que es la computadora dificultándole mayoritariamente, por ejemplo, acceder a un cupo, ¿no? Entonces, esto es una problemática porque también es una brecha. Si por un lado la tecnología está a disposición de todos y está abierta a todos, por otro lado la situación social o económica también lo dificulta para que eso se pueda lograr. Entonces, tenemos dos puntos de vista, ¿no? Por un lado se desertifica, se pone de una forma horizontal la tecnología para que todo el mundo lo pueda tener, pero a la vez, por las situaciones sociales y económicas, no todo el mundo lo tiene, ¿sí? Entonces, miren, esto también es importante saber y conocer porque eso nos permite también tener un mejor punto de vista de diserción. Si hay estudiante que tiene, por ejemplo, yo pienso que todo estudiante de universidad debe tener hasta por conocimiento óptimo tener no solamente Facebook, porque la gran mayoría creo que los que están aquí, todos deben tener TikTok y todos deben tener Facebook. Eso les aseguro. Pero lo que se llama X, pocos. ¿Por qué? Porque X casi son textos, ¿no? Y lo que menos nos gusta a veces es leer. Y yo voy a hacer ¿cómo se llama nomás? Una pequeña, ¿cómo se puede decir? Una pequeña encuesta, ¿no es cierto? Aquí la verdad, una encuesta. Y les voy a poner acá en este momento, ¿no es cierto? Voy a crear una encuesta rapidito. La pregunta va a ser, ¿cuántos estudiantes tienen, tienen una cuenta de X? ¿Ya? Vamos a poner sí y no. Quiero que me digan la verdad, ¿no? Y no. ¿Ya? Vamos a poner aquí, sí o no. Guardar. Ya. A ver, chicos, les puse ahí. Esa es la tecnología, ¿no? Parece sirve la tecnología, ¿no? A ver, ¿ya les apareció la encuesta? ¿Les apareció la encuesta, chicos, sí o no? No, Luis. No. No. Ahí ya le empecé a iniciar. Quiero la verdad, no quiero que me mientan. Si tienen sí, si no, pongan no. No van a tener cero por decirme no. Ya. Rápido, voten. Miren, ahí me doy cuenta que no todos están en clases. De 40 no pasa. Y aquí están casi 60. ¿Sí ven? Ahí nomás me doy cuenta para que vean. La tecnología, ¿cómo me ayuda? No, a todos. Primero que no todos están atendiendo a clases. De los 59, 40 votaron y ahí se quedaron. ¿Ya? Sí, la gran mayoría no tiene X, solo tienen pocos X de los 40, ¿no es cierto? Para que vean. Entonces, pude ver. Entonces, mediante que la tecnología me doy cuenta de eso, ¿no? Entonces, dos cosas a la vez. Me doy cuenta que no todos están atendiendo clases. Alrededor de 19 personas no están aquí en clases, están ahí, pero no están. O sea, están apagadas sus cámaras y están en otro lado. Y la otra cosa es que esa red social no es muy utilizada porque generalmente es de lectura. ¿Sí? Se utiliza más para la lectura. ¿Sí? Correcto. Entonces, miren qué importante ha sido las TICs, ¿no? Para darnos cuenta de tantas cosas. Ya. Miren, nosotros cuando hablamos de otro tema que es muy importante y necesario, es hablar de lo que es la motivación intrínseca y extrínseca, ¿no? La única es que es interior, la otra que es exterior. Cuando hablamos nosotros de esta parte, vamos a hablar que es de nuestra personalidad por dentro, ¿no? La otra que es por fuera. Vamos con Lisbeth. El primer párrafo de la motivación. La motivación es un aspecto de gran importancia que debe realizar el profesor en la orientación del trabajo independiente a los estudiantes. Ya.
Correcto, muy bien. Miren, la motivación es muy importante, ¿no? Pero nosotros siempre le decimos, señores, em, señores, por ejemplo, le puedo decir, señores, por favor, estudien, 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 por favor, estudien, es bueno. Les voy a decir, no, ya están cansados, igualmente sus padres, vea, Amy, estudie, eso le va a servir. No, es que la Amy anda enamorada y no quiere estudiar, ¿no? Pero a veces esas palabras no pegan. A veces lo que pegan es las cosas malas, o sea, entonces, a veces hay que actuar motivando desde lo que no, lo que te puede pasar en el caso que no estudies, ¿no es cierto? Yo anteriormente les hice ver un video, obviamente doloroso, donde que vimos, por ejemplo, cómo es la situación caótica, problemática y de desesperación de las personas que no han tenido esa oportunidad. Muchos de nuestros abuelos les han negado la oportunidad de estudiar, a muchos de nuestros abuelos. Y nosotros somos el fruto de esa nueva generación que a nuestros abuelos los negaron. Por eso es que nosotros tenemos que mejorar y no solamente sacar un título, ¿no? Alguien de sus compañeros comentaba cuando hicimos un punto de vista, ¿no? Sobre la universidad pública y privada, ¿no? Y nos dimos cuenta que la universidad pública en una universidad superior no tiene todo su peso, ¿no es cierto? Porque hay universidades muy buenas, por ejemplo, que son públicas, donde que se exige a los estudiantes, donde que se trabaja con excelencia, pero a veces esas cosas cambian en los colegios tienen otra realidad, pero universidad pública también hay buenas, también en las privadas también obviamente, ¿no? Pero las universidades públicas también, yo les hacía contar que anteriormente, no, no ahora, pero anteriormente, nuestra prestigiosa universidad también estaba en uno de los primeros, por no decir que en el año 2010 fuimos una de las primeras universidades, por ejemplo, en salud, ¿sí? Correcto. Entonces, eso es un proceso y hay que motivarles a los chicos. Claro que producto de eso muchos perdían el año, muchos estaban en esa situación, pero es de lado a lado, ¿no? Entonces, yo a veces creo que la dureza con lo que nos enseñaban, creo también es muy fundamental. La blandez de una educación también lo que le conlleva al estudiante, como les decía, ¿no? Tienen para entregar el deber hasta el día viernes 11 de la noche. Y se acuerdan a las 10 de la noche por ahí viendo una película, viendo el TikTok que tienen que hacer el deber. Y ese momento se ponen a hacer. Medio, medio se hacen y todo lo demás. Y no es así. Entonces yo les motivo, señores estudiantes, de ser mejores estudiantes y que nosotros tenemos esa capacidad de todo. Y desde la universidad pública, desde nuestra universidad pública, crecer más y ser más que las universidades privadas. Y de aquí, si bien es cierto que no se paga con dinero, se pague con conocimientos, que se pague con sabiduría y con el esfuerzo de cada uno de ustedes. Vamos con el 2, Amy. Otros se refieren a la orientación que debe dar el docente acerca del pensamiento creador de los estudiantes en su aprendizaje. Sí, ¿no? El docente obviamente tiene que ser como orientador también la orientación. Los estudiantes crean, son muy inteligentes, no hay que dudar del conocimiento y la capacidad que tienen. Obviamente la capacidad es como una chispa, ¿no? Que está en este momentito la juventud, ¿no? Los chicos buenos para manejar una moto, para manejar un carro, para manejar una bicicleta, para hacer una actividad, con esa dinámica de hacer las cosas muy rápidas. Y me acuerdo, ¿no? En mis tiempos de juventud, es igual que ustedes, y más joven todavía, porque estudiaba y trabajaba. Consigo un trabajo en CENEL, empresa eléctrica de Bolívar. Me llevo muy bien con la ingeniera. Pues, es de Guaranda, puede ser que la conozca. Al principio no nos querían. Decían, uy, ¿qué van a saber? ¿Qué van a conocer yo? Algo que sabía de computadoras y todo lo demás. Entonces, las facturaciones son las refacturaciones que se hacían, ¿no? Ella hacía dos por el sistema, se demoraba y era una base de datos y todo lo demás. Dos o tres creo que en el día se hacía. O cuatro, no me acuerdo, pero no eran muchos. En el momento que yo comienzo a dominar y todo lo demás, hacía, y nadie sería porque ella era muy, muy brava también, ¿no? Era muy brava. Esta función era muy brava, su carácter muy, muy fuerte, con palabras muy cortantes también. Nadie duraba con eso. Iban una semana y ya renunciaban o si no se iban a otro lado, pero no duraban con ellos. O sea, si alguien quería botarse del trabajo, le ponían con eso y chao, ya no había para el tercer día que regresaba. Yo me quedé y aprendí. Y ella me decía después,
¿por qué no se queda aquí a trabajar con nosotros? No sé cuál hubiese sido mi destino, ¿no? Si me quedaba a trabajar con ellos, pero yo estudiaba y trabajaba. Entonces, no, entonces, a veces me dificultaba, pero es que me salí también de ahí. Los estudiantes en este dinamismo de la juventud pueden aprender muchísimas cosas, pero todo depende de lo que nosotros queramos, si cuánto valoramos lo que está acá adentro, que es importante, y como lo que está acá afuera. Zuli, háblenos lo que es intrínseca, la primera. Nace del interior de cada uno, deseo de Ya, superación la personal. primera, solo la primera, Zuli, ¿qué entiende por eso? Pues que es algo ya más personal de cada quien, un poco independiente, eh, Ya, como de querer hacer algo por uno mismo. ya. ¿Será que también nace de su necesidad? Sí, también puede ser. Ya. Muchas gracias. Vamos con la siguiente, señorita Diana. La siguiente, la dos de la intrínseca. Diana, vayas. Está apagada el micrófono, Diana. Diana, está apagada el micrófono. Ya. Las dos. Deseo de superación personal. ¿Qué entiende por esto? Eh, que puedo superarme en muchas cosas como Sí. económicamente, sentimentalmente, así. ¿Cuál es su deseo personal en este momento? Culminar mi carrera. Culminar su carrera. Ya. Todos tenemos un deseo personal que nace, ¿no? Crecer, superarnos, aprender y todo lo demás, ¿no es cierto, Leonel? Vamos con la tercera. Ganas de crecer o aprender. Sí, ¿no? Todos tenemos esas ganas, ¿no es cierto?, de crecer y aprender también, obviamente, que nace de ahí, de la autoestima de aprender. ¿No ven, por ejemplo, hoy día aprendieron otras cosas, vean? Esta clase sirvió para todo. Aprendieron sobre las cruces sobre el agua los que no sabían, ¿no es cierto?, de la primera manifestación, ¿sí o no, chicos? ¿O sí sabían de eso? ¿Sí sabían? De 1922, ¿sabían o no? ¿Qué dice? ¿Sí sabían? Un poco, pero no Sí, mucho. Ya, la una. La otra, sobre Huasipungo. ¿Sí sabían sobre Huasipungo? ¿Sí o no? ¿Sí han leído? ¿Qué dicen, chicos? Esos Ya, temas bueno. se tocaban en el colegio también. Tengo literatura. Ah, ya, chévere. Y la otra supieron sobre la comunicación, como antes, por ejemplo, de esto, la Radio Pichincha. Radio Pichincha me parece que era donde que hablaron sobre un tema de los extraterrestres. ¿Supieron eso? De la radio Quito, algo así. Hay una leyenda también escrita de eso, ¿no? Entonces, las ganas de crecer, de aprender, deben nacer de ustedes, ¿no es cierto? Vamos con la tercera, con la cuarta, Melanie. Melanie, la la cuarta. satisfacción de hacer las cosas bien. No hay nada mejor que hacer bien las cosas y tener esa situación de hacer bien. Y apliquen el plus, apliquen el plus. Si vieron, por ejemplo, la presentación que les puse, la presentación de las láminas, son así, pero yo siempre le pongo el plus, así que le puse al perro. Yo le puse ¿cómo se llama? La foto de mis compañeros. Sí. Entonces, siempre manéjese con una satisfacción de hacer las cosas bien, ¿no? Y siempre hay una cosa mejor que agregar o que mejorar. Vamos con Jocelyn, la cámara de Jocelyn. Extrínseca, ¿de qué se refiere la primera? ¿Perdón? Jocelyn, extrínseca. Ya voy. Deseo de conseguir una recompensa externa. Ya. Todos a veces trabajamos por recompensa. Por ejemplo, hoy día estamos ustedes por recompensa, ¿no es cierto, Jocelyn? Jocelyn hoy día se acaba de ganar un punto por actuar en clases, ¿sí? Y por estar en este momento activada la cámara, ¿no es cierto? Entonces, y eso también nos motiva, las recompensas son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, cadenas grandes como KFC y algunas cadenas
escogen a sus mejores trabajadores y les dan el empleado del mes, por ejemplo, ¿no es cierto? Un reconocimiento. No económico, pero ahí está la foto, el mejor empleado, ¿no? Que ha hecho sus actividades. Trabajamos sobre ese esquema. Sebastián, el punto 2. Conseguir una promoción en el trabajo. Ya. Cuando a nosotros dice conseguir una promoción en el trabajo es ascender. Sebastián, en este momento, digamos, si estamos en educación, hoy día es estudiante, mañana va a ser profesional, mañana va a estudiar y todo eso, ¿no es cierto? Ir ascendiendo, ¿no? Y si es que está en la situación de trabajo, va creciendo poco a poco. Ángel, por favor, el tercero. No, es Ángelo Cova. El tercero. Anhelo de ser reconocido. ¿Es importante esto, Ángelo? ¿Usted le cree importante esto o no? Yo, bueno, a mi pensar, yo creo que ser reconocido no, o sea, que tener amistades sí, pero, o sea, tampoco que se haga conocer, digamos, porque es bueno en el trabajo o si en cualquier profesión, sino que, o sea, no ser reconocido, sino ser que le digan en cada lado es que el Valorado, licenciado es buena persona, el abogado, o sea, las profesiones, y digas que es buena valorado. persona, valorado más que todo, no, no por ser reconocido, sino por ser valorado por la gente y decir que somos unas buenas personas, somos buena gente, que ayudamos en lo que podemos y no estar por encima de los demás ni por nada. Ya, correcto, ¿no? El anhelo de ser reconocido con este enfoque que se viene aquí es como, por ejemplo, cuando hacemos actividades y son reconocidos profesores, estudiantes por ser buenos estudiantes, por ser buenos profesores, por la actitud y lo que sé yo. Vamos con Anderson, la Evitar cuarta. una posible reprobación. Ya. A veces eso nos pasa, ¿no? Y a veces cometemos errores, obviamente reprobamos. No solamente eso, entonces nosotros a veces cuando pasa esto también nos desmotivamos, ¿no? Miren que cuando hacemos las cosas y a veces nos salen mal, obviamente, y vienen estos pequeños reprobaciones, obviamente nuestra autoestima también baja, ¿no? Pero eso también hay que tomar en cuenta que es muy necesario porque esto lo que califica son satisfacciones por realizar su propia actividad que nos genera y la otra, satisfacción por el resultado y la aprobación que nosotros necesitamos también. Dice que las dos van en conjunto, entonces la motivación, tanto la una como la otra es importante y es necesaria. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Correcto, chicos? Vamos. Entonces, vamos con la siguiente. ¿Alguien que me ayude con la lectura de aquí? Por favor. ¿Alguien? A ver, Ángelo. Dice, la responsabilidad de educar al estudiante en capacidades para la independencia cognitiva y práctica que lo preparan para un enfrentamiento activo y creador con la realidad, tanto en su vida de estudiante como en su Ya. La responsabilidad del ejercicio educador, ¿no? profesional, lo cual es posible. Ya. Gracias. Miren, nosotros tenemos que entender y tenemos que comprender dos cosas fundamentales. El rol que cumple, obviamente, desde el punto de vista cognitivo del estudiante y del maestro, en este caso, ¿no? Porque en la vida se enfrentan algo activo, algo real, que no es lo mismo que nosotros podemos decir que cuando no estamos en esos eventos. Entonces, el estudiante debe ejercer, obviamente, su parte profesional, pero para eso también tiene que tener su sentido común de la parte cognitiva. Que, por ejemplo, podemos decir, le vamos a preguntar, ¿a quién le preguntamos? A ver, ¿quién me quiere contestar? ¿Qué es para usted una manzana? A ver, vamos a ver alguien que quiera contestar desde su punto de vista. A ver, vamos con Erika. Erika, ¿para Para ti qué es mí, una manzana? profe, para mí una manzana es una fruta. Vienen en diferentes colores. De sabor pueden ser dulces o amargas, comestibles.
Y eso, Ya, profe. ya. Gracias. Para que nosotros y para que su compañera haya dado ese punto de vista, primero tenía que pasar el objeto de estudio, es el pensamiento cognitivo. Debemos conocer y la sensación, por ejemplo, ¿no es cierto? La primera parte. Después la percepción. Nosotros como ya conocemos, pensamos, ¿no es cierto? Cómo es una manzana. Si en el día de mañana yo compro todo un montón de frutas, ¿no es cierto? Todo tipo de estilos de frutas, yo podré identificar y percibir cuál es la manzana. Obviamente nosotros se nos retiene también una parte de la memoria, ¿no es cierto? Creo que sea su compañera saber la frescura, la dulzura y exactamente los contrastes y todo demás. Y nosotros podemos conceptualizar, podemos sacar conceptos de eso, ¿no es cierto? Mire, o sea, es un proceso largo, ¿no? Podemos conceptualizar y si nos podemos generar también el pensamiento, sí, para generar el pensamiento. Y obviamente la imaginación que si es que la manzana está medio arrugada o está blanda, puede estar dañada, podrida o qué sé yo, cualquier situación. ¿No? Entonces, miren, todo esto se llama procesos cognitivos que nosotros y el ser humano nosotros tenemos que hacer. Si nosotros manejamos un proceso cognitivo, todo eso de razonamiento, nosotros estamos en un proceso un poquito más alto. Sí. Si no manejamos eso, posiblemente seremos más fácilmente engañados. Por eso es que la verdad que en el conocimiento independiente, los estudiantes sí o sí deben conocer y deben saber esto. Sí, sí o sí. No queda de otro, ¿sí? Entonces, esto es más o menos de lo que nos toca. A ver, chicos, los chicos están apagadas las cámaras, ¿ya? La gran mayoría está apagada las cámaras. A ver, entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Ya, estamos con el tiempo, Valentina. Sí, estamos con el tiempo, ¿no? Sí, ya se pasó 6 minutos. Ah, ya, ¿en serio? Ya, bueno, está el Sí. tema muy interesante. Bueno, chicos, entonces nos quedamos por aquí la grabación. Nos terminamos, no se olviden, por favor, vamos a quedar estos temas también, lo que es el trabajo independiente en los estudiantes, qué es la motivación intrínseca, qué es la motivación extrínseca, y hablar sobre lo que es lo que hemos hablado en esta clase. No se olviden, por favor, hacer las tareas y hacer las actividades que nos corresponden para esta semana. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana son exámenes, así que a estudiar los temas para el examen va a ser de todo lo que hemos visto durante todas estas clases, la clase 1 a la clase 7. Hasta luego.